Muy buen día, compañeros, maestro, tengan todos ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Duarte y este día les expondré acerca de las hormonas fetales. Esta exposición se dividirá principalmente en tres partes, la cual es el desarrollo fetal, la regulación hormonal de este desarrollo fetal y la biosíntesis de las hormonas fetales más importantes. El desarrollo fetal es el comprendido entre la concepción y el nacimiento. Aquí es cuando el bebé crece y se desarrolla dentro del útero. Debido a que es imposible saber exactamente cuándo fue la concepción, la edad gestacional se mide desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre hasta la fecha actual. Esto está dado en semanas. Continuando con las etapas del desarrollo fetal, tenemos la blastogénesis, que ocupa las 2 primeras semanas del embarazo. Los procesos que aquí se llevan a cabo son la preimplantación, la implantación, posimplantación y la fase de blástula. Continuando con la formación del blastocisto, pues esta es la entrada de la mórula, comienza con la entrada de la mórula al útero que aparece. En el interior de la mórula aparece un espacio relleno de líquido llamado blastocele. Este líquido atraviesa la zona pelúcida proveniente de la cavidad uterina y forma este espacio. El aumento de líquido en el blastocele se separa los blastómeros en dos zonas, que son el trofoblasto y el embrioblasto. Trofoblasto se lleva a cabo la nutrición que origina la parte embrionaria correspondiente al placenta y el embrioblasto se encarga de dar lugar al mismo embrión. En la implantación del blastocisto, sabemos que se dan algunos cambios morfológicos en el embrioblasto que dan lugar al disco bilaminar constituido por dos partes principalmente que podemos ver en la imagen de la derecha, las cuales son el epiblasto y el hipoblasto. Posteriormente, el disco embrionario que estamos viendo se divide en tres capas que forman tejidos y órganos en el embrión. Las estructuras extramembrionarias que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, el amnios, la vesícula umbilical, tallo de conexión y el saco coriónico. En el periodo embrionario, la gastrulación es el proceso por el cual se forman las tres capas germinativas y establece una conexión orientación axial durante la gastrulación en el disco embrionario bilaminar, que posteriormente, como les decía anterior, se convierte en trilaminar. Este proceso pues se lleva principalmente en la tercera semana. El primer signo morfológico de este proceso, que es la gastrulación, es la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. La línea primitiva es el resultado de la proliferación y el movimiento de células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario, el cual procede con la invaginación de células epiblásticas, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en donde dice inicio de organogénesis, en donde dice tubo neural. Ese es el surco primitivo que posteriormente llegará a ser a tubo neural por un proceso de invaginación, formación del surco neural, pliegues neurales que se unen y ya concluye en el mismo tubo neural. Para hacerlo más didácticamente, el periodo lo dividí en dos partes, uno que es el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario abarca de la segunda semana hasta la 10ª, y en este periodo pues es donde se lleva a cabo todo el desarrollo de la gástrula, la migración de células, hasta la organogénesis. Aquí en este periodo es donde el feto corre más riesgo de presentar algunas malformaciones. Seguido del periodo fetal, que abarca de la semana 11 hasta el nacimiento, donde se lleva a cabo el crecimiento y la maduración del feto. La transformación del feto constituye un proceso gradual. Entonces, se dice que al llegar al término de este, se formará un ser humano totalmente reconocible y que se ha formado los primordios de todos los sistemas principales.
Bueno, el periodo fetal. Tenemos que en la sexta semana las asas intestinales producen una tumefacción voluminosa en el cordón umbilical, llamada hernia umbilical, que es fisiológica, que alrededor de la 12ª semana retraen otra vez a la cavidad abdominal. Aquí es donde se pueden producir algunos fenómenos como son las gastrosquisis o la gonfanocelia. Hacia la 9ª semana, el hígado se dice que es el principal sitio de eritropoiesis y la formación de la orina que se vierte hacia el líquido amniótico. En la 12ª semana, el hígado comienza a disminuir su actividad de eritropoiesis y el vaso comienza a tomar el mando, donde se visualizan los centros de osificación primaria de huesos largos y del cráneo, así como también se comienza a desarrollar el sexo del feto. Para el tercer mes, ya la cara del feto adquiere un aspecto más humano y los ojos se desplazan a la superficie ventral de la cara, así como los oídos se comienzan a lateralizar. Bueno, hacia el cuarto y quinto mes se dice que el feto aumenta la longitud rápidamente y al término de la primera mitad de la vida intrauterina, la longitud vértice coxis o vértice nalga es de 15 centímetros. El feto aumenta de peso muy poco durante este periodo y al final del quinto mes el feto tendrá un peso de aproximadamente 500 gramos. El feto está cubierto por lanugo, que es un vello muy fino. Son visibles las cejas y el cabello de la madre. La madre puede sentir movimientos del feto. En la piel encontramos el vérmex gaseoso, el cual es producto de la secreción lipídica de glándulas sebáceas fetales y de células epidérmicas muertas que protegen al feto. Hacia la segunda mitad de la vida intrauterina, el feto aumenta de peso en forma considerable. Dijimos anteriormente que el feto aumentaba en longitud, pero no en peso. A partir de la segunda mitad del ciclo del periodo fetal aumenta de peso, ¿no? Entonces, en los últimos 2 meses y medio, octavo y noveno, adquiere el 50% del peso. Ya hacia el sexto mes, la piel del feto se empieza a notar más rojiza. Comienzan las funciones del aparato respiratorio y del sistema nervioso central, así como su coordinación. Se visualizan ya las uñas y la longitud del feto es de 25 centímetros. Se tendrá un peso aproximado de 1100 gramos y los párpados se encontrarán abiertos. Hacia la semana 28, la eritropoiesis fetal es finalizada y la médula ósea se convierte en un lugar principal de la formación de células sanguíneas. Del séptimo al noveno mes se redondea el contorno corporal debido al depósito de grasa subcutánea y al final de la vida intrauterina la piel está cubierta por el famoso vérmex gaseoso. Al noveno mes el cráneo tiene mayor circunferencia que cualquier parte del cuerpo. Se dice que al nacimiento el peso debe ser de 3 a 4 kilos. Su longitud vértex nalga varía de entre 30 a 36 centímetros y la longitud vértex talón varía de entre 50 a 55 centímetros y las características sexuales se dice que deben de ser evidentes. Continuando con el tema de regulación hormonal del desarrollo fetal. Tenemos la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, y la posterior, neurohipófisis. Se dice que en la semana 10 se detecta hormona adrenocorticotropa en el tejido hipofisial, en una fase aún muy precoz. También la hipófisis anterior produce hormona de crecimiento, hormona estimuladora de tiroides y gonadotropinas. Y en la semana 12, la prolactina se encuentra ya en el plasma fetal. En la hipófisis se sintetiza y secreta la prolactina, que aumenta con la gestación.
La maduración del mecanismo se manifiesta hasta el posparto, o sea que esos son fases precoces. Se empieza a sintetizar y secretar aparte de prolactina, oxitocina y vasopresina, que desempeñan funciones en el desencadenamiento del parto para la expulsión del producto, así como funciones muy importantes acerca de la regulación de transporte de agua, sodio y control de la orina fetal. Se dice que la regulación de las hormonas hipofisiarias del feto se realizan fundamentalmente por el propio feto. Sin embargo, hay serie de estudios que sugieren que hay una posible relación en la secreción hipotálamo hipofisaria del feto y la función placentaria. Están sinergiadas. Hablando de la tiroides, se dice que en la sexta semana inicia la producción de tiroglobulina, que es el sustrato para producir T3 y T4. Hacia la octava semana se forma la sustancia coloide y a la 12ª ya comienza la formación de yodotironina, T3 y T4. La concentración de estas proteínas aumenta a lo largo del embarazo, pero así, con niveles de T3 y de T4 en el feto son iguales o incluso superiores a los maternos. La T3 es inferior en el plasma fetal que en el materno, por una disminución de la conversión periférica de T4 en T3 por parte del feto. Bueno, se dice que la maduración de este eje hipotálamo-hipófisis no alcanza un grado de maduración importante sino hasta el primer mes de vida. Por ello, se dice que los recién nacidos sufren de termogénesis, lo que es capacidad disminuida de adaptación al frío, y se ha encontrado cifras bajas de tiroxina. Hablando de la paratiroides, se dice que los niveles de la paratohormona se encuentran más elevados en la sangre materna que en la sangre fetal. ¿Para qué? Para que el calcio se movilice hacia el feto y que la calcitonina aumenta en la sangre fetal para movilizar el feto que recibe el calcio al esqueleto axial para empezar su maduración. El páncreas. Se dice que entre las semanas 10 a la 14 se desarrollan los islotes, los que procederán a diferenciarse en células alfa, secretoras de glucagón, y las beta, las productoras de insulina. Hacia la semana 25, los islotes ya se encontrarán funcionando. Bueno, como la insulina no atraviesa la barrera placentaria o lo hace en proporción muy escasa, se supone que es el propio feto el que produce la insulina. La liberación basal de esta aumenta al avanzar el tiempo de gestación y el glucagón aparece en la circulación fetal desde la 8ª semana, como lo comentamos anteriormente. Al igual que la insulina no atraviesa la barrera placentaria, el feto al final de la gestación, cuando la mujer pues ya está sana, responde a la sobrecarga de glucosa con una liberación de insulina. Si bien esta respuesta es más lenta que en el adulto, se dice que la cantidad liberada es proporcionalmente menor. La glucosa no es el regulador más eficaz de la secreción basal de insulina en el feto. Los aminoácidos son los que regulan la secreción fisiológica de la insulina en el feto, antes que en el páncreas se haya sensibilizado a la acción de la glucosa. Bueno, hablemos de la insulina, que es la responsable del crecimiento fetal. A partir de la semana 26 de gestación, se dice que al estimular la captación de aminoácidos y de glucosa por parte de las células fetales, favorece la síntesis de proteínas del feto, así al igual que su crecimiento. Así también favorece la formación de depósitos de glucógeno y grasa en el hígado, corazón, tejido muscular y tejido subcutáneo. Tenemos otro péptido de 74 compuestos, compuesto por 4 aminoácidos. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Presenta una similitud estructural con la insulina y
regula el crecimiento fetal a través del estímulo de secreción de insulina. Es el nacimiento, en el nacimiento los efectos de este péptido son favorecer el consumo de glucosa, inhibir la proteólisis y promover el crecimiento. Tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, que es un polipéptido de una sola cadena de 67 aminoácidos que se puede unir al receptor de insulina o al receptor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 también. Entonces, cuando se une al receptor de la insulina, promueve el crecimiento intrauterino y es determinante en periodos tempranos del embarazo, ya que su papel tras el nacimiento no está claro, pero se dice que niveles superiores a los fisiológicos en el feto se han desarrollado con la incidencia de tumores. Hablemos de las glándulas suprarrenales, que en el 80% de volumen de la glándula está constituido por la zona cortical, ya que en el primer trimestre de la vida intrauterina se producen hormonas esteroideas. En el desarrollo de las glándulas suprarrenales está condicionado por el estímulo de la gonadotropina coriónica y de la hormona adenocorticotropa. Después del nacimiento, el volumen de estas glándulas disminuye con rapidez. Bueno, pues respecto al cortisol, el 25 al 50% que existe en el plasma fetal es de origen materno y del 75 al 50% de origen fetal. Este cortisol existente en el plasma del feto aumenta la segunda mitad del embarazo hasta el término. Y la concentración de cortisol, tanto unido como globulina como libre, es más baja en el plasma fetal que en el materno. Al contrario de lo que sucede en la madre, la concentración de cortisol en el feto es superior a la de cortisol. Se dice que el córtex adrenal desempeña una intensa actividad endocrina a partir de la semana 20, que es capaz de transformar el colesterol en pregnolona. Hablemos del hígado fetal, pues este órgano también ejerce funciones del metabolismo de hormonas esteroideas y de las sustancias producidas por el córtex adrenal, dihidroepiandrosterona y 16-alfa desoxidihidroepiandrosterona. Estas hormonas son vertidas a la circulación fetal y pasan a la placenta, donde son utilizadas para la producción de estrógenos. Hablando de las hormonas gonadotróficas, el periodo sexual se divide en 3 periodos principalmente: diferenciación de las gónadas en quinta semana, diferenciación de las estructuras sexuales hacia la séptima semana y el crecimiento de estructuras de la 10ª semana hasta el término. Se dice que el testículo comienza a producir testosterona en unas etapas muy precoces, a partir de la semana 7. Esta la hace a partir del acetato. La gonadotropina crónica placentaria es la que estimula a los testículos para que produzcan cantidades necesarias de testosterona durante el periodo. Durante las 10 semanas, luego del nacimiento, aumenta la producción de testosterona y en los últimos 2 meses de gestación con el fin de lograr el descenso de los testículos. El ovario se diferencia más tardíamente que el testículo y su capacidad funcional en el periodo fetal es muy disminuida. Se dice que produce una muy escasa cantidad de progesterona a partir del acetato, pero no parece producir cambios en producir estrógenos. No es capaz de producir estrógenos. Bueno, se dice que las hormonas del crecimiento prenatal son diferentes a las que regulan el crecimiento después del nacer. En el crecimiento prenatal destacan la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y este factor tipo 2 también. Tenemos a la hormona del crecimiento. Bueno, pues esta hormona y sus receptores existen ya en el feto, pero no tienen un papel determinante sobre su crecimiento. Sus niveles aumentan postnatalmente. Entonces, se dice que en el feto producen lipólisis y contrarrestan la acción de la insulina.
Continuamos con la biosíntesis de hormonas fetales, de hormona del crecimiento, TSH, gonadotropinas, prolactina, oxitocina y vasopresina, que van a ser sintetizadas en la hipófisis. Hablando del factor de crecimiento, las gonadotropinas, FSH, LH, TSH y ACTH, que posteriormente el factor de crecimiento se va a los tejidos en general, al hígado y a los huesos y cartílagos. La LH a los ovarios y los testículos, que hacen que produzcan progesterona y estrógenos, al igual que la FSH. La hormona estimuladora de tiroides TSH pues provoca la síntesis y liberación de T3 y T4, la calcitonina, y la ACTH, hormona adenocorticotropa, se va a la glándula suprarrenal estimulando la producción de corticosteroides, mineralocorticoides, glucocorticoides, cortisona, cortisol y los demás. Hablando de la insulina, glucagón y los factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1 y tipo 2, como lo mencionamos anteriormente, se dice que están mediados por la cantidad de aminoácidos, más aminoácidos que por glucosa en el periodo fetal. Esta regulación negativa pues va a dar a la síntesis de las diferentes hormonas, como son la insulina y el glucagón, que posteriormente pues sabemos que va a dar este acúmulo de glucógeno hepático necesario, y así como la presencia de tejido subcutáneo para ayudar a la termorregulación del feto. Hablemos del cortisol, testosterona y progesterona, dihidroepiandrosterona también. Esta explicación comienza con el colesterol de la madre, que se convierte en pregnenolona. Por acción de la 17-alfa-hidroxilasa pasa a 17-hidroxipregnenolona. Acción de la 17-20 pasa a dihidroepiandrosterona, que por acción de la 3-beta-deshidrogenasa se convierte en androstendiona, y por la 17-beta-reductasa podemos obtener testosterona. Por acción de la misma 5-alfa-reductasa ya convertimos a dihidrotestosterona. Seguido de la progesterona, por la vía del 21-hidroxilasa se puede convertir en desoxicorticosterona, que pasaría a transformarse en 11-desoxicortisol, y por acción de la 11-beta-hidroxilasa se convertiría en cortisol. Regresando a la desoxicorticosterona, la 11-beta-hidroxilasa también la va a convertir en corticosterona, y la 18-andosterona sintetasa la va a convertir en aldosterona. Estas hormonas yo creo que son las más principales en el embarazo, más bien en el feto: la aldosterona, la progesterona, la pregnenolona más principalmente, porque es la predecesora de muchos de los compuestos importantísimos para el desarrollo pulmonar. Y por último tenemos la gonadotropina coriónica humana, que esta es una hormona placentaria, pero es esencial su producción para la estimulación de los testículos, ¿no?, provocando la esteroidogénesis y la proliferación y diferenciación celular. Esta es estimulada por la GnRH en el hipotálamo, que estimula las gonadotrofinas LH y FSH, que se vienen a pegar en el receptor de LH y gonadotropina coriónica humana. Estas estimulan a las células de Leydig, principalmente, como lo mencionamos anteriormente, que los testículos son los que conllevan alguna mayor producción de testosterona
que los ovarios, se dice. Por eso hago énfasis más en porque dice porque la literatura dice que los ovarios alcanzan a producir muy poca cantidad de progestágenos. Entonces, pues me estoy inclinando un poquito más por Muchísimas gracias por poner atención. Sería todo. Hasta luego.